Estados Unidos nos está intimidando con ejercicios militares en Guyana. Y Estados Unidos está obligada a ir a la guerra contra Venezuela. No es que ya no existe una guerra, de hecho hemos estado todos estos años experimentando una guerra diferente, pero guerra al fin. Tenemos sanciones, tenemos bloqueos, tenemos intentos de magnicidio, tenemos intentos de golpes de Estado, y todos estos años han sido una política continua independientemente del presidente que esté en los Estados Unidos. Lo tuvimos con Bush, lo tuvimos con Donald Trump, lo tuvimos con Obama, lo tenemos con Biden, incluso hasta con Clinton lo llegamos a tener. Y eso obedece a una razón muy sencilla. Estados Unidos es un gobierno que está estructurado, financiado por el negocio de la guerra. Y ese negocio de la guerra es lo que alimenta su economía, alimenta gran parte de su empleo y tiene un entramado de lobbies, un entramado de empresas, un entramado de intereses que le hacen imposible a cualquier funcionario del Congreso de los Estados Unidos, pero a cualquier funcionario en general, evitar que Estados Unidos vaya a la guerra, a pesar de que las pierda. Y uno se preguntará, pero ¿por qué la insistencia de los Estados Unidos en esa cultura de la guerra cuando las últimas guerras desde Vietnam las ha estado perdiendo una a una? Porque sencillamente eso no importa. Aún perdiendo las guerras, es rentable para el entramado económico de los Estados Unidos. Y por eso Venezuela ha estado siempre en el ojo del huracán. Venezuela ha estado siempre criticada por la mayoría de los medios de comunicación internacionales que están entrelazados en ese entramado complejo que llamó Eisenhower el complejo militar industrial. Lo que nosotros quizás debemos aprender es que en este contexto de geopolítica mundial debemos estar atentos a dónde se mueve el dinero, quién protege el movimiento de ese dinero y quién se beneficia finalmente de ese negocio de la guerra. El presidente Maduro, en su acertada política internacional, ha hecho tres cosas importantes que usted debe analizar. La primera, le ha apostado a una cultura de paz, de diálogo, no solamente hacia lo interno del país. Ustedes han visto cómo hemos convocado constituyentes, cómo hemos aceptado referendos revocatorios, cómo hemos promovido referendos consultivos y hemos hecho congresos de paz. En fin, ha sido una política que ha protegido a la sociedad venezolana de no caer en una guerra civil. Y nosotros tenemos historia de guerra civil, y larga. Ahora bien, el segundo aspecto que ha manejado bien el presidente de la República es una política de paz hacia sus vecinos. Lo tuvimos con Colombia, incluso en la época de Chávez. Ustedes recordarán que Chávez convocó la UNASUR cuando se presentó un conflicto entre Colombia y Ecuador muy grave, porque Colombia había invadido el territorio de Ecuador para bombardear un campamento, matando civiles con el objetivo de acabar con unos líderes de la guerrilla. Y eso provocó las alarmas. El presidente de entonces, Rafael Correa, en Ecuador, y Álvaro Uribe en Colombia tuvieron que dirimir ese problema a la luz pública en una reunión extraordinaria de UNASUR que fue televisada, y el mundo fue testigo el esfuerzo político por encontrar una manera de llegar a un diálogo a pesar de los graves hechos que se habían cometido. Y también ustedes recordarán que en esa época
Nicolás Maduro era el canciller y había un esfuerzo tremendo por lograr la paz en Colombia, por encaminar la paz en Colombia, por encontrar caminos políticos para dirimir los conflictos internos de Colombia que afectaban a Venezuela. De manera que ha sido una constante en el gobierno venezolano a partir de 1999 tener una política de paz hacia los vecinos, hacia todos los vecinos, tragando clavos incluso en muchas oportunidades. Y de alguna manera se logró. El gobierno de Petro ha permitido que desde lo alto del gobierno, desde la Casa de Nariño, se promueva lo que él llama un plan de paz total. Que Dios quiera se encamine y avance, porque esa paz total nos conviene a todos. Y el tercer elemento o aspecto que el presidente Maduro ha sabido manejar es evitar el conflicto de alguna manera con el imperio norteamericano. Lo ha sabido dosificar esa guerra, a tal punto que el gobierno norteamericano llegó a anunciar que iba a levantar de manera temporal y sectorizada las sanciones contra Venezuela. Pero incluso ha logrado sortear el bloqueo, las sanciones unilaterales, que según los estudios de universidades norteamericanas han provocado la muerte de más de 40.000 venezolanos. Se dice poco en los medios internacionales, pero es un hecho. Esta característica del gobierno de Nicolás Maduro, porque no es él solo, es un equipo de gobierno, eso incluye al ministro de la Defensa, eso incluye a los poderes públicos, es lo que nosotros llamamos una cultura de la paz contra una cultura de la guerra en Estados Unidos. El referéndum consultivo, entre otras características, ha tenido la virtud de dosificar esa provocación de Guyana, y lo va a dosificar aún más, porque usted podrá ver en muchos canales de YouTube, en muchos medios de comunicación, que se pretende hacer ver que Venezuela es la que está provocando a Guyana, pero realmente Venezuela, con el referéndum consultivo y todo el plan acelerado de desarrollo integral que se está emprendiendo hacia esa zona, es todo lo contrario. Es una política de atención a la población, es una política de paz que de alguna manera está buscando distanciar los escenarios de conflicto. En cambio, Guyana comienza a hacer ejercicios militares con el Comando Sur y entrega licitaciones a la ExxonMobil. Y sus declaraciones son francamente irritantes, porque son declaraciones que insultan la inteligencia en el sentido de que está mintiendo descaradamente. Cuando él dice, pero es que Venezuela ha reconocido la Corte Internacional de Justicia, Venezuela ha participado en ello. No es verdad. Venezuela nunca ha reconocido la Corte Internacional de Justicia, y precisamente él hace referencia al laudo arbitral. Pero el problema es que los medios internacionales no quieren profundizar en lo que fue el laudo arbitral de París. No lo quieren ni siquiera mencionar. Y tampoco quieren hablar del Acuerdo de Ginebra. Es como si a la prensa internacional le hubiese dado una amnesia de tal magnitud que es imposible que ellos mencionen siquiera hechos históricos de Venezuela. Pero eso tiene un propósito. El propósito de eso es descontextualizar, de alguna manera manejar la diferencia limítrofe entre ambos países con tal superficialidad que la audiencia a la que ellos pretenden llegar no comprenda las razones de Venezuela y justifique la guerra. Eso ha sucedido antes y se los voy a demostrar. Cuando Estados Unidos aseguró que Irak tenía armas de destrucción masiva y la ONU le dijo que no fuera a la guerra, que no estaban autorizados, Estados Unidos no les hizo caso. Tampoco había relación alguna de Irak con los atentados del 11 de septiembre.
Pero Estados Unidos y sus medios de comunicación insistieron en que Irak tenía armas de destrucción masiva y todo el mundo en Estados Unidos pensaba que Irak tenía una relación con el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Hoy día se habla mucho de que fue un autoatentado. Los medios de comunicación, sobre todo de Occidente, años después, reconocieron que no habían tales armas de destrucción masiva y que Irak no había tenido ninguna relación con los ataques de terroristas del 11 de septiembre. Y eso quedó impune. En este momento, la prensa internacional y esa larga lista de youtubers que andan intoxicando la plataforma de YouTube para que usted esté cada día más desinformado, no quieren abordar ni el Acuerdo de Ginebra ni el laudo arbitral de París. No lo quieren investigar, no lo quieren informar, no lo quieren profundizar, lo niegan totalmente. Al igual que el presidente de Guyana. Y uno se dice, pero bueno, es que el presidente de Guyana no lee historia, ni siquiera la historia de su propio país. Es que el presidente de Guyana le es imposible profundizar su análisis a tal punto de que él dice, ya Venezuela ha aceptado la Corte Penal Internacional de Justicia y ahora por capricho, porque nosotros nos estamos beneficiando del petróleo en nuestro territorio, no nos quieren impedir nuestro desarrollo. Ese es su análisis básico. Pero un presidente no puede tener un análisis así. El presidente Nicolás Maduro ha tenido que hacer un esfuerzo por debilidades internas en nuestro sistema educativo, que descuidamos la historia y eso ha sido un error grave. Entonces el presidente ha tenido que hacer un esfuerzo de hacer varios programas especiales de largas horas para contar la historia venezolana y que por lo menos le llegue a un sector de los venezolanos. Afortunadamente ese esfuerzo valió la pena y eso se vio consolidado en el resultado del referéndum consultivo. Pero cuidado, no es suficiente. Tenemos mucha juventud, incluso mucha población venezolana, que aún habiendo votado sí en las 5 preguntas, aún habiendo participado en el referéndum consultivo, desconoce la historia. Aquí nosotros realizamos un foro y tuvimos una estudiante de la UNEFA y ella nos confesó que ella no sabía nada del laudo arbitral del París, que ella no sabía nada del Acuerdo de Ginebra, pero que ella estaba de acuerdo con el referéndum consultivo y en dar sí a las 5 de respuesta a las 5 preguntas, porque su corazón se lo decía. Era algo intuitivo. Y esa conciencia vale, porque a veces tenemos que hacerle caso al corazón. A veces no, siempre hay que hacerle caso al corazón. Pero es necesario que comprendamos la historia. De manera que en este momento nosotros estamos en guerra con Estados Unidos. Y uno de esos tipos de guerra era lo que yo comentaba ayer, la guerra comunicacional. Porque toda guerra inicia en el campo de batalla comunicacional y termina en el campo de batalla comunicacional. Y Estados Unidos está en una guerra cognitiva para que nadie en el mundo pregunte por qué fue ilegal el laudo arbitral de París, por qué Venezuela demostró que había sido ilegal el laudo arbitral de París y por qué incluso el Reino Unido y por qué incluso Guyana y también las instituciones jurídicas internacionales aceptaron que el laudo arbitral de París era ilegal, había sido un fraude, había sido una estafa que involucraba a Estados Unidos en complicidad con el Reino Unido. Eso fue un hecho histórico, eso yo no lo estoy inventando, eso está documentado y eso está en la larga lista de evidencias que el gobierno de Venezuela ha presentado en escenarios internacionales como prueba contundente de que eso sucedió. Lo grave en este momento es que la Corte Internacional de Justicia le dio amnesia
Y la Corte Internacional de Justicia, o quienes la componen en este momento, entre ellos un magistrado que reconoció la presidencia de Juan Guaidó, se niegan a conocer de esas razones y quieren desconocer el Acuerdo de Ginebra, que también ha sido firmado por Guyana. Y eso es lo que el presidente de Guyana no quiere decir, porque no lo puede decir. Entonces, en esa guerra comunicacional, lamento decir que la estamos perdiendo hacia lo internacional. Y en lo nacional, no fue que de alguna manera nos ha ido perfecto. Nos ha costado mucho convencer a muchos venezolanos de esos hechos históricos. Entonces, esos tres aspectos que les he mencionado de cómo el gobierno nacional ha manejado el conflicto han sido acertados, por la sencilla razón de que han impedido llegar a un conflicto bélico. Han impedido que Estados Unidos logre el conflicto total. Y Estados Unidos está buscando el conflicto total no solo en Venezuela, en toda América Latina. Ellos están a punto de iniciar una acción jurídica contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Eso no lo digo yo, eso lo advirtió el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien dijo que se estaba preparando un golpe de Estado jurídico en complicidad entre la Fiscalía y la Procuraduría para tumbar a Gustavo Petro. Pero también van por Brasil. Ellos van a intentar desestabilizar Brasil, porque cuando Lula ganó por un margen estrecho a Bolsonaro, ni siquiera había tomado posesión cuando ya había tenido una intentona golpista. Pero está sucediendo en Perú. Y en Perú, luego de darle el golpe de Estado a Castillo, han incrementado la represión contra el pueblo peruano, han liberado a Alberto Fujimori en una negociación tan oscura, tan extraña, que todavía no se conoce toda la verdad de esa liberación, y mantienen un conflicto que sacó incluso a la fiscal del escenario político en el Perú. Está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en Argentina. Hay una política de Estados Unidos de explotar un conflicto grande en América Latina para facilitar las negociaciones de sus transnacionales y el saqueo de materias primas en un contexto de guerra mundial. Pero la situación va mucho más grave. Entonces el presidente Nicolás Maduro se le está agotando el tiempo y está tratando de mantener la política venezolana en términos de mesas de diálogo. Y hay un sector de Estados Unidos que quiere negociar con Venezuela, que quiere establecer mesas de diálogo, pero no es el sector más determinante ni el que tiene poder de decisión. Y más adelante les voy a explicar quiénes son y por qué. Ahora bien, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado el día de ayer y ha advertido de que Estados Unidos ha tomado parte en este conflicto a favor de Guyana y está generando provocaciones. Ayer, en un acto de entrega de viviendas, el presidente denunció que Estados Unidos está parcializado en contra de Venezuela. Y en la casona cultural Aquiles Nazoa, donde se estaban entregando la vivienda 4.800.000, hizo un llamado al pueblo, en especial a la juventud, a que se debe estar alerta frente a los planes de despojo que pretende materializar la derecha internacional en contra del territorio venezolano de la Guayana Esequiba. Porque el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken,
ratificó el apoyo al gobierno de Guyana en la controversia territorial y afirmó que el lícito laudo arbitral es el camino a seguir. Eso es una declaración de guerra, porque si tú vas a imponer el laudo arbitral de París, a pesar de que ya ha sido desestimado con el Acuerdo de Ginebra, de que ya ha sido superado jurídicamente porque se demostró su ilegalidad, quiere decir que estás ante un interlocutor que no quiere escuchar razones y que está decidido a ir a la guerra. Y Estados Unidos no lo puede evitar. No hay manera de que Estados Unidos evite la guerra. Por lo menos no dentro del gobierno. Tendría que darse allí una confrontación política y una nueva fuerza política que no esté condicionada por las transnacionales de las armas pueda impulsar una política en contra de la guerra y a favor de la paz. Esto hay que profundizarlo con mucho cuidado y es lo que vamos a intentar el día de hoy. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República sobre esa participación de Estados Unidos. Ahí está el gobierno de Estados Unidos, parcializado contra Venezuela. Atención, ahí apareció Héctor, la internacional de la derecha, Iván Duque, Sebastián Piñera, Mario Abdo Vinite, entre otros, los mismos que pretendieron invadir Cúcuta, los mismos que se llevaron a Guaidó a Cúcuta, los mismos que apoyan a los López, a los Borges, a la Machada, a los Capriles, los mismos aparecen con un documento diciendo que la Guayana Esequiba le pertenece a Guyana, desconociendo los derechos de Venezuela, desconociendo la decisión del pueblo del domingo pasado. Allá aparecieron todos, todos. Saque usted sus propias conclusiones. Esa gente quería apoderarse de Venezuela para clavar sus garras, desmembrar el país en 20 pedazos y robar la riqueza que le pertenecen a los venezolanos y venezolanas, que somos la patria nada más y nada menos que del gran libertador Simón Bolívar. No se les olvide nunca, no se les olvide nunca. Allí hay varios elementos a analizar. El primero, en la política doméstica. Tenemos una minoría venezolana de líderes de oposición, ni siquiera de oposición, porque oposición es otra cosa, de políticos con mucho poder económico que se están prestando al juego de Estados Unidos y se están prestando, favoreciendo en una guerra contra el país, favoreciendo a la ExxonMobil. Y por eso actuó la Fiscalía y por eso el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio una rueda de prensa para anunciar unas órdenes de captura contra personas que no es que están opinando, yo pienso que hay un error que se debe... No, están actuando deliberadamente, beneficiándose económicamente con financiamiento del ExxonMobil, según la denuncia y la acusación del fiscal Tarek William Saab. Y eso ha sucedido. Hay gente que no tiene patria y traiciona a la patria. Pero en todo caso, eso es algo que tiene que demostrar la Fiscalía en su proceso de acusación. Hay otro elemento, y es que ese referéndum consultivo y la quinta pregunta de estar de acuerdo en la creación de un Estado y de un plan acelerado de desarrollo integral para la creación de ese Estado de Guayana Esequiba es a contrarreloj. Y el gobierno está actuando en consecuencia. El ministro de la Defensa hizo una reunión en la Corporación Venezolana de Guayana con la nueva autoridad única que funcionará en Tumeremo, municipio Seifontes, donde estuvo con Alexis Cabello, que va a ser la autoridad única de ese estado. Ahora bien, el gobierno está
aceleradamente haciendo el plan, está a contrarreloj. Por varias razones. Estados Unidos quiere entrar en el territorio, pero ese es un territorio que es de difícil acceso, no hay vialidad, hay una carretera que lo atraviesa de Letén hacia la capital de Guyana. No recuerdo ahorita cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, más tarde le digo. En todo caso, es un territorio donde hay mucha selva, donde la población mayoritaria son indígenas. Entonces, el que comience a construir primero, ese es el que va ganando terreno. El que comience a poblar y atender a la población va ganando terreno. Y es lo que está haciendo Venezuela. Sobre todo porque la zona norte de ese territorio es el lomito que ellos quieren conquistar por la salida hacia el mar. Y la ExxonMobil ha estado haciendo inversiones pensando en poblar todo eso. A Guyana le importa un bledo. Y ya Guyana tiene antecedentes de que no le importa masacrar a una población. Lo hicieron en la llamada masacre de Rupununi, que en otra oportunidad haremos un programa especial de esa masacre. Pero volviendo al tema del plan, está el ministro apostando a una terna de generales de su confianza para que asuman el plan estratégico en la zona. Y afirmó que estaban articulando para que el mandato del pueblo sobre el Esequibo se cumpla. Es acertado lo que está haciendo el gobierno en ese sentido. Es imposible impedir la guerra con Estados Unidos. De hecho, estamos en guerra con Estados Unidos desde hace rato. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a percibir la guerra como la perciben las peliculitas de Hollywood. Pero estamos en guerra desde hace rato. En este momento, Venezuela tiene que acelerar porque en el contexto mundial, Estados Unidos viene en caída. Y si el gobierno venezolano no asume la valentía, la audacia de defender su soberanía y defender su independencia, no lo va a poder hacer después. Porque después vamos a tener a Estados Unidos prácticamente acorralado en América Latina. Estados Unidos está saliendo del Medio Oriente, están saliendo de África, están saliendo de Asia, vienen en retirada. Y el único escondite que le queda, el único rincón del cual van a poder saquear materia prima como lo hacían en el pasado el Reino Unido en la India, Francia en África, en fin, es América Latina. Y por eso el loco de carretera ese de Milei en la Argentina, y por eso tantos golpes de Estado, y por eso tanta agresión a través de las leyes, de los cuerpos jurídicos que ellos han diseñado, de esa infraestructura jurídica que han diseñado en toda América Latina para tumbar gobiernos. Venezuela tiene que aprovechar este tiempo. Y tiene que aprovechar este tiempo corriendo riesgos, porque no somos un Estado poderoso ni en lo económico ni en lo militar. Y eso tenemos que asumirlo con humildad y con cuidado, pero con inteligencia. El ministro de la Defensa estuvo de alguna manera, si lo logra leer entre líneas, explicando lo acelerado del plan que se está ejecutando. Articulando desde ya para que el mandato del pueblo se cumpla a la brevedad, con todas las políticas públicas hacia el territorio de la Guayana Esequiba, y vamos a estar trabajando pero muy de cerca, Autoridad Única y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su potencialidad logística y humana que está desplegada allí ya en ese sector.
nosotros tenemos que tener presencia institucional, tener presencia de peso, atender la casa, estar allí con dolientes, con habitantes que conozcan la historia y se identifiquen con la historia. Y ese es un proceso que no se da rápidamente, pero tampoco se debe dar lentamente. Es decir, estamos obligados a acelerarlo. La palabra acelerada no es casual. La palabra acelerado es para ayer. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado? Acelerado tiene que ser, no hay otra vía. Por la sencilla razón de que es más fácil defender el territorio teniendo toda esa infraestructura, teniendo toda esa población, que dejarlo sin ninguna presencia. Y lo está haciendo como Dios manda con las empresas venezolanas. Porque si tú lo vas a hacer con una transnacional, a la transnacional le importa un bledo dejar todo eso botado, defender sus intereses y negociar con la ExxonMobil. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se aborda ese plan acelerado. Pero insisto, Estados Unidos no puede evitar la guerra. No puede evitar el genocidio de Israel contra Palestina. No solo no lo puede evitar, sino que lo busca, lo perpetúa, porque es su negocio. En este momento, las grandes empresas transnacionales de producción de armamentos se están llenando de dinero. Están aumentando sus ingresos por la sencilla razón de que están vendiendo armas, de que están haciendo filas en el Pentágono para firmar contratos. Pero eso tiene un límite y eso va a generar unas contradicciones, unos conflictos enormes, y eso con el tiempo va a favorecer a Venezuela y va a favorecer al mundo entero. Pero no podemos confiarnos de que ese proceso de desgaste por los daños colaterales que provoca el negocio de la guerra sea lo que nos salve. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de defender el territorio y desarrollarlo aceleradamente. Que yo debo decir, el desarrollo acelerado no es solamente para el Esequibo, es para todo el país, porque se nos ha desacelerado el desarrollo en el país por diferentes razones, entre ellas la corrupción. Pero es necesario que tomemos conciencia de que cuando se va a desarrollar un pueblo, de cuando se va a desarrollar una región, tiene que ser así, con todos los componentes, con todas las instituciones, con todos los poderes. Así se debe resolver el tema de la gasolina, así se debe resolver el tema de la vivienda. Es decir, tiene que ser una política colectiva, no un superhombre. Por eso yo critico tanto la figura comunicacional del superbigote, porque es una estupidez. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. Aquí no se trata de superhéroes o individualidades, se trata de trabajo en colectivo. Y eso es válido para la empresa, eso es válido para la comuna, eso es válido para la economía, eso es válido para la seguridad. Y eso es nuestro ADN. Nosotros venimos de una cultura colectiva. Nuestros ancestros, nuestros aborígenes tenían una cultura colectiva. Y esa cultura colectiva para el desarrollo acelerado es lo que nos va a permitir un escudo en el territorio en lo concreto. Porque los territorios se defienden con la cultura, se defienden con las personas, se defienden con el doliente allí en la realidad concreta. Y por eso yo insisto, es una acertada política la decisión de ese plan acelerado. Y yo por eso le hice propaganda a las 5 veces sí en el referéndum consultivo. De manera que usted ahora comienza a percibir lo estratégico del referéndum consultivo.
Ya explicamos lo jurídico, pero ahora lo estratégico en seguridad del referéndum consultivo. Para hacer ese plan acelerado de desarrollo, tenías que tener la seguridad de que cuando estuvieses echando bloque, batiendo mezcla, construyendo escuelas, no tuvieses que estar en paralelo convenciendo a nadie. ¿Y por qué ahora no tienes que estar convenciendo a nadie? Porque el referéndum consultivo fue la consulta y fue abrumadoramente aprobada. Eso te permite construir y ahora no perder el tiempo por convencer a nadie. Por eso es tan grave que los líderes políticos que quieren sembrar dudas de que no hagamos esto, no, estamos provocando al enemigo, no, estamos generando un conflicto. Ese que tiene ese discurso, ese es el enemigo. ¿Y por qué es el enemigo? Porque él quiere enturbiar un consenso nacional, quiere retrasar un plan de acelerado, facilitando el avance del enemigo. Ahora bien, Estados Unidos, que está realizando ejercicios militares en Guyana, en medio de esta controversia, no lo está haciendo por Guyana, no lo está haciendo por la población norteamericana, lo está haciendo como defensa de un negocio donde se cotizan presupuestos, se venden armas, se venden suministros, porque esos soldados que van a hacer el ejercicio tienen que comer. ¿Y quién les da la comida a esos soldados que van a hacer el ejercicio? Una empresa privada. Esos soldados que van a Guyana tienen que moverse y eso necesita gasolina. Y esos equipos de transporte los construye alguien, una empresa privada. Esos ejercicios necesitan información, necesitan agencias que levanten información, qué está haciendo Maduro, cómo es la plantación en el territorio. Esa información la levanta una empresa privada. Todas esas empresas privadas firman contratos con el Pentágono y cobran un billete, eso no lo hacen de gratis. Y esas empresas, a su vez, tienen empleados. Y esos empleados están en los estados claves que determinan las elecciones de los representantes en el Congreso y en el gobierno en general. Y esas empresas pagan dinero en su lobby político y chantajean a los políticos. Mira, si tú no me das el contrato, si tú no apoyas la guerra para que me deje el contrato, para yo hacer mi trabajo, para vender mis uniformes, para vender las botas, para vender la comida, toda esta gente que son tus electores son mis empleados. Y toda esta gente va a votar en contra de ti. Yo te saco del Congreso y meto a otro congresista que sí esté de acuerdo con el negocio. Por eso Estados Unidos no puede salirse de la guerra. La única manera de que Estados Unidos entre en la cultura de la paz es que dentro de Estados Unidos eso implosione. Y políticamente yo no veo que haya un movimiento civil o que haya un movimiento con ideas que vayan en contra de ese monstruo. Una cosa es llegar al Capitolio y protestar en contra de la guerra, pero otra cosa es avanzar en ideas políticas para desactivar el complejo militar industrial. Eso no quiere decir que no pueda suceder. De hecho, sucedió en el pasado. Y les voy a explicar cuándo, cómo y por qué, y perdieron. Pero escuchemos un poco la referencia de los ejercicios militares de Estados Unidos en Guyana. Vamos ahora a Estados Unidos, que anunció que realizará ejercicios militares en Guyana en medio de las tensiones entre ese país y Venezuela por la región del Esequibo. Tras el referendo del domingo, en el que los venezolanos se expresaron a favor de anexionarse la zona bajo litigio, Guyana solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión que se celebrará este viernes. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha ordenado a la petrolera estatal comenzar a entregar licencias para extraer crudo, mientras se prepara una ley para crear una provincia venezolana en la zona en disputa. Estados Unidos
Y el Comando Sur, como lo intenté explicar hace varios minutos, son una figura política diseñada o acondicionada para proteger los intereses de las empresas que venden armas, que son muchas, son muchísimas, de diferentes niveles. Y todo ese entramado de empresas tienen el poder económico de decidir quiénes los van a representar en el Congreso, tanto en la bancada republicana como en la bancada demócrata. Y de esa manera ellos garantizan que se aprueben las leyes, se aprueben las decisiones políticas para ir a la guerra y que se firmen los contratos, los presupuestos, se aprueban toda esa cantidad de dinero para la guerra. Y en este momento están de fiesta, están haciendo un negocio. Están vendiendo armas a Ucrania, están vendiendo armas a Israel, están vendiendo armas a toda América Latina, le están vendiendo armas a los narcotraficantes en México, le están vendiendo armas a los civiles, hasta a los niños les están vendiendo armas. Pero ese negocio de la guerra produce daños colaterales también. Europa se está quedando sin energía, Europa se está quedando sin presupuesto, porque todo el dinero se lo está consumiendo la guerra, la política de la guerra. De manera que la población europea en determinado momento se va a quejar, va a chistar contra la guerra y va a decir, bueno, pero estás dejando mi colegio, mi hospital, mi trabajo, todo sin presupuesto por dárselo a la guerra. Eso también sucede en Estados Unidos. Pero además, el problema del capitalismo es que siempre se beneficia a una minoría y el que queda por fuera va a chistar. En este momento, en Estados Unidos hay un conflicto interno y ese conflicto interno es bastante grave. Por ejemplo, hay un sector de los Estados Unidos y del Congreso que le está poniendo peros a el entregar dinero a Ucrania y aprobar esos presupuestos. Y el jefe del Pentágono se molestó porque en el Pentágono se cocinan esos contratos y es un negocio. El jefe del Pentágono se molestó en que le estuviesen poniendo peros a ese dinero para hacer negocios y amenazó con que iba a enviar a los hijos de ese sector político en el Senado que se opone a que se entregue ese dinero, o sea, a que se aprueben esos presupuestos, con enviar a los hijos de esos senadores a luchar contra Rusia allá en Ucrania. Eso es bastante grave, porque eso quiere decir que en Estados Unidos van a entrar en una confrontación muy fuerte de poder. Por eso es que están acusando con 9 cargos al hijo de Biden, y por eso a Donald Trump le están buscando la factura de todos los moteles en los que se ha metido con alguna dama de compañía. Le están buscando de todo para meterlo preso. Y el que se está comiendo el maíz por la orilla, el que se está metiendo por otro lado hecho el loco, es el sobrino de Kennedy, que anunció una candidatura presidencial independiente y aparentemente la puede ganar. Pero bueno, hay una disputa, un conflicto legislativo para aprobar más fondos para Ucrania. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, amenazó a los senadores de Estados Unidos diciéndoles que si no aprueban más ayuda para Ucrania este año, van a ser sus familiares quienes acaben luchando contra las tropas rusas. Eso lo dijo un periodista llamado Tucker. Y la administración Biden está insistiendo en respaldar militar y financieramente al gobierno de Zelensky
pero hay una parte de los legisladores republicanos que se están oponiendo a seguir haciéndolo. Así que en una sesión informativa clasificada en el Senado de Estados Unidos, el jefe del Pentágono lanzó esa advertencia. El periodista dijo que la administración de Biden está amenazando abiertamente a los estadounidenses por Ucrania, y en una sesión informativa clasificada en la Cámara del día 6 de diciembre, el secretario de Defensa Austin informó a los miembros que si no asigna más dinero para Zelensky, enviaremos a sus tíos, primos e hijos a luchar contra Rusia. En Estados Unidos les gusta la guerra, pero no les gusta pelearlas. Ellos entraron en la Segunda Guerra Mundial bien tarde, para dejar 2 llagas históricas en Hiroshima y Nagasaki. Y ellos saben que cuando regresan militares en bolsas negras, al pueblo norteamericano no le gusta eso. Ellos decidieron tercerizar la guerra, privatizar la guerra, contratando mercenarios, contratando narcotraficantes. Por eso la amenaza de Colombia hacia Venezuela siempre fue con narcotraficantes y mercenarios. Ahora, Estados Unidos está reconociendo que no están en condiciones de hacer una promesa a Ucrania por la situación en el Capitolio, y los senadores del Partido Republicano están bloqueando el proyecto de ley de Biden que permitiría a Estados Unidos proporcionar 106.000 millones de dólares adicionales a Ucrania, Israel, Taiwán y otros intereses de seguridad nacional. Escuche bien, 106.000 millones de dólares adicionales a Ucrania, Israel, Taiwán, y probablemente busquen un repele para Guyana. Y el paquete rechazado incluye específicamente 61.400 millones de dólares para Ucrania y 14.300 millones de dólares para Israel. Pero eso no es que le dan el dinero a Zelensky. Mira, toma Zelensky para que te compres un corta uña, una navaja, 2 granadas. No. Ese dinero se lo dan a empresas privadas. Y esos contratos los firma el Pentágono. Y esas empresas privadas son esas transnacionales de la guerra como Lockheed Martin y otras empresas más, que son las más grandes que recuerdo en este momento. Y entonces allí le pagan que sea una contratista de inteligencia, a una contratista de sicario, una contratista de mercenario. De ahí sacaron el dinero para bombardear el gasoducto de Rusia con Alemania. Porque ahí no le van a meter dinamita de a gratis. Alguien tiene que pagar eso. Ustedes recordarán aquel mercenario norteamericano que denunció, amenazó a Guaidó y al otro periodista, no recuerdo el nombre, de que los iba a demandar en los tribunales de Estados Unidos porque no le habían cumplido el contrato de asesinar a Maduro e invadir Venezuela. Lo dijo así abiertamente, públicamente, como si el contrato para matar fue un hecho jurídico cotidiano. Y de hecho lo es. Para ellos lo es. Porque es una cultura de guerra, una infraestructura de guerra, un gobierno de guerra. Ahora bien, esa estructura de guerra está llegando a su fin. No solo porque hay contradicciones dentro del Senado norteamericano, que ya es un síntoma de que la cosa está involucionando, de que el negocio se está acabando. Miren, a finales del siglo XX e iniciando el siglo XXI, y sobre todo durante el contexto de la invasión a Irak, hubo un grupo de senadores demócratas, y mucho antes en el pasado también, que se negaban a entregar dinero a las transnacionales de la guerra para esos conflictos. No porque no apoyaran la guerra, ellos apoyaban la guerra. El problema grave de ese dinero, de esos 106.000 millones de dólares que pretenden dar adicionalmente a Ucrania, es que no hay ninguna ley y no hay ninguna institución que le haga
rendir cuentas a esas empresas de ese dinero. Allí no hay Contraloría, no hay Procuraduría, ahí no hay seguimiento. Es decir, ahí nadie puede investigar si realmente esos 106.000 millones de dólares se gastaron en lo que dijeron que se gastaron. Ni siquiera hay una inspección de si el avión que compraron con ese dinero funciona y si esos misiles terminaron en Ucrania o terminaron en el grupo de Hamas, porque es un mercado negro. Es decir, ese dinero se lo están robando. Eso no lo digo yo, eso lo dijeron senadores demócratas que estuvieron incluso introduciendo en el Senado una larga lista de artículos para legislar la rendición de cuentas de ese dinero para la guerra. Y todos esos senadores fueron expulsados. Es decir, los fueron sacando las transnacionales de la guerra, de la venta de armas, colocando a otros candidatos. Y los sacaron del Senado. Y por eso Estados Unidos está condenada a la guerra. Pero el negocio de la guerra es un boomerang, porque tú dejas sin presupuesto a tu población. Ese dinero, cada vez más abismal para la guerra, termina siendo un problema para la misma población. Entonces, en este momento, hay menos gente apoyando a que Estados Unidos siga financiando el conflicto en Ucrania. Porque el envío de dinero a Ucrania, que es considerado el país más corrupto del mundo, está evocando lo que sucedió con el dinero en efectivo enviado a Irak. Y ese dinero se lo robaron. Hay un periodista de investigación que se llama Christopher Helali y él afirmó que el último paquete de ayuda exterior propuesto de unos 110.500 millones de dólares, que no era solo una asistencia militar, sino el financiamiento para la reconstrucción, para la infraestructura, que se trata de financiación para Ucrania, para Israel y una cantidad muy pequeña para los palestinos. Bueno, él dijo que Ucrania está en primera fila y que la mayor parte del financiamiento del proyecto de ley estaba destinado a Kiev y sería utilizada para el rearme del país. Pero la corrupción en Ucrania es de tal proporción que está obstaculizando en repetidas ocasiones las intenciones de ingresar en la Unión Europea y otros organismos internacionales. Y algunos políticos están señalando que ese país es muy corrupto, que ese dinero se lo termina robando todo el mundo. Y no les importa que estén matando a los ucranianos, que están como carne de cañón con Rusia para seguir justificando ese negocio de la guerra. Porque no hay control, no hay seguimiento. No lo hubo en Vietnam, no lo hubo en Irak, no lo hubo en Afganistán, no lo ha habido nunca. Y si hay algún senador que pretenda ponerle seguimiento a que rindan cuentas de ese dinero, lo van a sacar del escenario político. El Comando Sur, ya no con las transnacionales de la guerra, sino con las transnacionales petroleras que hacen lo mismo, el Comando Sur está buscando su dinerito, su presupuesto, sus contratos. Esta jefa del Comando Sur, Lauren Richardson, esa no está defendiendo Guyana. Esa es lo que está defendiendo los negocios que se cocinan allí. Porque a ella tienen que darle dinero, tienen que darle presupuesto, ella tiene que contratar empresas. Es un negocio. Este periodista independiente norteamericano, no es un periodista venezolano ni del PSUV, es un periodista norteamericano que se llama Helali, creo que se pronuncia así el apellido. Bueno, él recordó que hubo grandes cantidades de dinero que quedaron en un paradero desconocido en esas operaciones que Estados Unidos respaldó.
y él recordó una vieja cita sobre el dinero que se transportaba en palés en Irak y ni siquiera se rindió cuenta de dónde quedó ese dinero. Y eso es lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania y en Europa, en toda Europa, ya se están dando cuenta de que no van a ganar la guerra. Lo que ellos no te dicen es que no van a ganar la guerra, porque ahí lo que estaban haciendo era robarse el dinero de la ayuda militar supuestamente para Ucrania. Y eso es lo que está ocasionando una resistencia a esa cultura de la guerra. Bueno, ahora preste atención, porque si el Senado de Estados Unidos está bloqueando el paquete de ayuda de emergencia destinado a Ucrania, es porque allí está pasando algo, allí hay un conflicto interno. Alguien está pidiendo más decomisación y si no se lo dan, no va a permitir que pase. Y por eso el Pentágono está amenazando con mandar a los hijos de ese que se está oponiendo. En Estados Unidos, senadores republicanos bloquearon una solicitud de la Casa Blanca que proponía un paquete de ayuda de emergencia de $106 mil millones destinados principalmente a Ucrania e Israel. La votación del miércoles se saldó con 49 votos a favor y 51 en contra, por lo que no se alcanzó los 60 sufragios necesarios. El senador Bernie Sanders, que suele votar alineado con los demócratas, también sufragó en contra. El legislador expresó su preocupación por los intentos de Estados Unidos para financiar la campaña de Israel contra Palestina, a la que calificó como una estrategia militar inhumana. La votación significa una importante derrota para el presidente Joe Biden, quien a primera hora del día instó al Congreso a apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Igualmente, el mismo día, representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania firmaron en una conferencia celebrada en Washington un acuerdo para acelerar la producción conjunta de armas y el intercambio de datos. Esta información seguramente la conoce el presidente de Venezuela, la debe estar analizando y en consecuencia el plan acelerado. ¿Es en este momento o nunca? Y en ese sentido es importante que Venezuela entienda que tiene que atacar el negocio de la guerra. Cuando el presidente menciona en cada momento en el conflicto con Guyana a la ExxonMobil, está haciendo lo correcto, está siguiendo el dinero. ExxonMobil es la que está pagando la guerra, es la que está financiando la guerra, es la que está de alguna manera poniendo el billete para que el conflicto les permita robar el petróleo. Así funciona el negocio. Por eso la guerra es contra la ExxonMobil. Y la ExxonMobil es la que tiene que quedar visiblemente como la promotora del conflicto de la guerra. Y bueno, luego entran los personajes políticos como Lula, que está diciendo que no queremos guerra en el territorio. En el caso de Ucrania entran otros países como Eslovaquia, que Eslovaquia está en contra del financiamiento a Ucrania, está en contra de la guerra. Y entonces Estados Unidos está amenazando a Eslovaquia y entran todos los personajes que pueden formar parte de la cultura de la paz contra la cultura de la guerra. Este Milei, el de Argentina, no va a tardar mucho en que comience a meter casquillo a favor de Guyana, porque este lo mandaron allí a llevar la guerra a la Argentina. Bueno, lo primero que anunció fue la embajada de Argentina en Jerusalén. La embajada de Argentina en Israel en Jerusalén. Un provocador, un tipo que maldijo hasta el Papa, porque lo consideraba el jefe de los comunistas. Esa es la guerra narrativa. Ahora bien, en este momento, Estados Unidos está perdiendo la guerra en Ucrania y la OTAN, que el gran gángster o la mafia más asquerosa está en la OTAN. Y es la OTAN la que de alguna manera está
promoviendo la guerra en todos los frentes para hacer negocios. Y son los europeos de a pie, los trabajadores de Europa, los chalecos amarillos, la gente humilde de toda Europa, la que tiene que entender que el gran enemigo de ellos es la OTAN, porque a costillas de ellos, a costillas de su presupuesto, andan haciendo guerra, negociando y robándose el presupuesto de toda Europa. Son un parásito. Se aprovechan del presupuesto, de los dineros de los pueblos para llevarlos a conflictos, llevarlos a las guerras y ellos vender las armas y controlar el mercado negro de las armas, matando gente. Así que tiene que hacerle seguimiento al dinero, al negocio de la guerra, para que usted pueda entender cuál es la obsesión de Estados Unidos de estar provocando estos escenarios. No es el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro no tiene el poder de estar moviendo esos hilos internacionales hacia una guerra o evitándola. El presidente Nicolás Maduro es el representante de un gobierno, de un pueblo económicamente muy pequeño, militarmente prácticamente invisible en el escenario internacional, y de alguna manera está reaccionando como gata patas arriba, defendiendo y tratando de evitar la guerra total. Y hasta ahora lo ha conseguido. Tiene alianzas con China, alianzas con Rusia, alianzas con Irán, y ha logrado impedir eso. Se pudo evitar una guerra con Colombia, que tuvimos mucho tiempo, y ahorita estamos en tregua porque hay un presidente pacífico en la Casa de Nariño. Pero no van a tardar en que tumben a ese presidente y coloquen a otro psicópata. Cuidado si no es el mismo Álvaro Uribe. Pero en todo caso, Venezuela está haciendo lo propio, a contrarreloj. No hay mucho tiempo y hay que aprovechar las fisuras y las contradicciones de ese negocio de la guerra, que se va a agravar. Se va a agravar porque ellos no van a beneficiar a la población europea ni a la población norteamericana, y los medios de comunicación, allí es donde tenemos que dar la guerra, de visibilizar eso. El presidente tiene que profundizar el ataque hacia la ExxonMobil. Cuando el presidente mostró el pago de la ExxonMobil a los abogados de Guyana, allí es donde él debe atacar, porque allí es donde está el negocio, allí es donde se cocinan las guerras. Y igual se tiene que hacer en el caso de Ucrania. ¿Cuáles son las empresas que están firmando contratos con el Pentágono? Ese es, de alguna manera, el negocio de la guerra que toda la humanidad tiene que atacar. Les repito, en Europa, por ejemplo en el canal Deutsche Welle alemán, hace varios meses se analizaba cómo la contraofensiva de Ucrania estaba acorralando a Rusia. Y se burlaban de Putin, y entonces ponían como héroe a los ucranianos que estaban doblegando y ganándole a Rusia. Y era mentira, era narrativa mentirosa. Pero como ahora la energía se les está triplicando en costo a los europeos, y eso incluye a los periodistas, que deben pagar por su energía cada vez más cara, deben pagar por el gas cada vez más caro, porque Estados Unidos se lo vende 3 veces más caro. Entonces esa narrativa comienza a cambiar, y entonces ellos comienzan a reconocer que Rusia puede ganar la guerra. Preste atención a este debate en el canal público alemán Deutsche Welle, para que usted vea la hipocresía y el descaro de los medios de comunicación en Europa, que no terminan de reconocer que Ucrania no va a ganar nunca, porque Ucrania lo que está es en un nivel de corrupción escandaloso, robándose el dinero de la supuesta ayuda militar. Y claro, el presidente de Rusia goza un bolón, porque él de alguna manera está ganando la guerra y está viendo que el enemigo lo que está haciendo es robarse ese dinero. Preste atención. Vladimir Putin invadió Ucrania hace casi 2 años y por primera vez da la impresión de que puede ganar.
refuerza su país con más soldados, más munición y más maquinaria bélica. Del otro lado, Ucrania tiene a su ejército agotado y se prepara para un invierno duro, mientras Zelensky advierte de que sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania puede perder la guerra. Rusia, mientras tanto, emprende una ofensiva diplomática en el sur global que se suma a los ataques híbridos en su frontera occidental. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿guerra contra Ucrania? ¿Puede ganar Putin? 22 meses dura ya esta guerra. La contraofensiva ha fracasado, lo reconocen los propios generales ucranianos. Mi pregunta es, ¿se infravaloró a Rusia o se sobrevaloró quizás Occidente misma? ¿Cómo lo ves tú a estas alturas, después de casi 2 años de guerra? Creo que las dos cosas. Se subestimó a Rusia, al potencial de Rusia. Se confió mucho en el efecto de las sanciones económicas, que al parecer fracasaron porque la economía rusa aguanta muy bien. Hay que reconocerlo. Esa situación con tantos fondos rusos congelados en cuentas europeas, internacionales, igual Rusia se mantiene. Y sí se sobreestimó también el potencial ucraniano y creo que ya la idea de la contraofensiva era un error y no me explico cómo podían ser tan ingenuos algunos generales, tanto de la OTAN de Estados Unidos como también parte del liderazgo ucraniano, como para creer que eso pudiera dar el gran salto en la guerra. Yo nunca lo pensaba que era posible. Sí, en muchos programas lo has dicho, luego lo iremos desentrañando. Alexandra, hablaba de esa ofensiva diplomática al principio, veíamos imágenes de Putin en Arabia Saudí. Hoy recibe al presidente iraní en Moscú. Realmente, ¿dónde está ese aislamiento del que tanto se ha hablado? Putin ha salido realmente a la ofensiva. ¿Cómo valoras esa ofensiva diplomática ahora mismo? ¿Qué significa para Rusia? El mismo... El ayudante o asesor del Putin, Yuri Ushakov, llamó esa última visita a los países árabes como visita relámpago y una muestra a la comunidad internacional. O sea, así la calificó. Eso nos dice ya algo sobre las intenciones, mostrar que Putin, cómo fue recibido en los países. Ni siquiera el presidente alemán no fue recibido con tanta pompa como fue en caso de Putin, con tan buena organización. O sea, claramente es mostrar que Rusia, por un lado, no está aislada internacionalmente, por otro lado, que es un actor importante internacionalmente, en este caso en el Medio Oriente. Si usted prestó atención en los argumentos de los dos periodistas en ese canal público alemán, están mintiendo. La narrativa occidental es muy poderosa en cuanto a tecnología, en cuanto a dinero, pero tienen un talón de Aquiles. Tienen que mentir. Y cuando tú estás mintiendo permanentemente, tienes que estar justificando el hecho de que la realidad no te acompañe. Ellos mintieron en que Ucrania estaba avanzando en la contraofensiva y tenía acorralado a Rusia. Meses después, ¿cómo explican ellos el desastre en el que se encuentra Ucrania y la fortaleza que tiene Rusia? Tienen que volver a mentir. ¿Y por qué están mintiendo? Fíjense que el periodista dice que le sorprende la ingenuidad de los generales, cuando lo que debería decir es que le debe indignar el grado de corrupción de los generales. Porque ahí no plantean la corrupción en Ucrania, ahí no plantean el lavado de dinero con los recursos de Europa y de Estados Unidos que le envían a Ucrania y se lo roban. Ellos no plantean eso. Para ellos ese tema está negado. Y entonces, claro, los de Arabia Saudita no son pendejos. China tampoco es pendeja. La India no es pendeja, los europeos no son pendejos. Ellos saben que se están robando los reales. Ellos saben que es un negocio de la guerra de las transnacionales, como le expliqué ahora. Y entonces, ¿con quién van a hacer negocio? Con los corruptos ladrones que están provocando la guerra y dilapidando el presupuesto de sus propios ciudadanos. Entonces Rusia comienza a vender su gas, su petróleo o lo que sea a la India, a la China, llega por intermediarios a Europa, 3 veces más caro, 5 veces más caro, y por eso Arabia Saudita recibió con honores a Rusia
es que está tan obvio que el problema de los medios de comunicación occidentales es que están obligados a autoengañarse. Ahora, si usted investiga, si usted estudia lo que está pasando y no traga entero lo que le dicen los medios, se va a dar cuenta de cómo mienten. Y ese es el problema. Esa es una debilidad que tienen. Por eso yo digo, el presidente Nicolás Maduro debe insistir en olfatear dónde va el dinero, quién es el que está poniendo el billete en Guyana. Es más, debería investigar, si tiene la posibilidad para ello, yo desconozco si tiene ese poder, o pedir el favorcito a las agencias de inteligencia rusa, cuáles son las empresas de la guerra que están acompañando al Comando Sur. Porque el Comando Sur no está ahí por patria. El Comando Sur está allí por negocio. Y la ExxonMobil descaradamente está financiando y protegiendo su inversión, su negocio. Porque ellos saben que la OPEP va a reducir la producción petrolera, que el petróleo puede llegar a los $150 y ellos no pueden perder ese lomito que les está consiguiendo el tema de Guyana. Es un negocio. Y más adelante les voy a explicar por qué. Pero en Latinoamérica la cosa es más débil. Y entonces el canciller Iván Gil se fue a la CARICOM. Imagino que a puerta cerrada les diría, mira, aquí nos vamos a ir todos por el retrete si ustedes continúan apoyando ese negocio de la guerra de la ExxonMobil. Y Lula, que está bailando en una cuerda floja, está tratando de garantizar el control de ese mercado grande que es los BRICS, pero él necesita el continente en paz, y por eso Lula está, como quien dice, el personaje más destacado para mediar entre Guyana y Venezuela. Preste atención. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó el jueves preocupación por la crisis entre Venezuela y Guyana, por la zona del Esequibo, un territorio rico en petróleo, objeto de una centenaria disputa entre estos dos países caribeños. Seguimos con creciente preocupación los acontecimientos relacionados con la cuestión del Esequibo. El Mercosur no puede permanecer ajeno a esta situación. Durante la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, Lula pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta y propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la disputa por la zona del Esequibo. Lo trataremos con mucho cuidado porque lo que no queremos aquí en Sudamérica es la guerra. No necesitamos guerra, conflicto. Lo que necesitamos es construir la paz, porque solo con mucha paz podremos desarrollar nuestro país, podemos generar riqueza y podemos mejorar la vida del pueblo brasileño. Europa es el escenario donde se puede leer entre líneas el declive de Estados Unidos y de su negocio de la guerra. Porque el presupuesto de los europeos es el más afectado por la cultura de la guerra de la OTAN y de Estados Unidos. Y eso no lo digo yo, eso lo están diciendo incluso instituciones financieras. Hay un banco en Dinamarca que se llama Saxo Bank, y este banco publicó una lista de predicciones para el próximo año 2024 que ellos lo titularon El final del camino. Y ellos afirman que el próximo año quedará claro que la ruta sin sobresaltos está llegando a su fin, enviando al mundo a un futuro peligrosamente incierto. Esas predicciones, que no son de brujería, son de lógica matemática. Ellos dicen que, por ejemplo, está previsto para el próximo año, que es electoral, el fin del capitalismo y un presidente independiente en Estados Unidos. Mientras Biden y Donald Trump se están matando, hay un presidente independiente apellido Kennedy, de la dinastía de los Kennedy, que se está de alguna manera capitalizando el desgaste del modelo demócrata republicano.
Para que el venezolano tenga una idea, es como el desgaste de Adey Copey en un momento de la Venezuela contemporánea en la década de los 80, de los 90, que terminó con la revuelta del Caracazo, con las intentonas golpistas de Chávez y luego la victoria de Chávez. Bueno, los republicanos y demócratas están en un desgaste, y usted lo vio con lo que acabamos de hablar de la puja en el Senado por el dinero que quieren aprobar para seguir robándoselo en el conflicto de Ucrania. Entonces, este banco danés está diciendo que en Estados Unidos están prediciendo el fin del capitalismo en el país ante las elecciones presidenciales. Según el pronóstico de ellos, debido a las persistentes presiones inflacionistas y a la repartición de capitales por parte de los inversores extranjeros, la demanda de bonos del Tesoro sigue siendo escasa, y eso va a provocar un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, en un intento desesperado por normalizar los costes de endeudamiento, el gobierno de Estados Unidos hace que los ingresos procedentes de los bonos del Estado estén exentos de impuesto. Entonces, ellos dicen que están conscientes de que Robert Kennedy Jr. gane las elecciones presidenciales el próximo año, siendo la primera vez en la historia del país que un candidato independiente obtenga esa victoria. Su plataforma populista contra los demócratas belicistas y contra las élites corporativas resuena tanto entre los partidarios demócratas tradicionales desafectos como entre los partidarios de Trump. Allí en Estados Unidos sucedieron dos cosas históricas. Tumbaron a un senador republicano, lo expulsaron, lo despidieron, pues, que era el presidente de la Cámara de Representantes. Eso no había sucedido nunca. Y ese es un síntoma del conflicto interno que hay en los Estados Unidos. Pero lo otro que puede provocar ese fin del capitalismo es que ese banco danés, Saxo Bank, está previendo grandes cambios en el mercado energético, y se espera que los precios del petróleo suban a $150 el barril a mediados de año. Y según los autores de estas predicciones, este crecimiento se produce cuando la transformación ecológica empieza a flaquear ante el aumento de los costes, y después de que la OPEP, liderada por Arabia Saudita, que acaba de recibir con honores a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mantenga firme control de la oferta. Vamos a un escenario de conflicto total. Así que Venezuela está obligada a meterle el acelerador a ese plan de desarrollo integral. Y nada, ir en función de la bandera de la paz, pero sin ceder ni un mínimo de terreno en ese sentido. Así que hay que estar informados, porque Estados Unidos tampoco es que la tenga muy clarita, tampoco es que esté digamos con mucho control sobre ese tema. Estados Unidos va a tener problemas graves, de hecho ya los tiene, y Venezuela no se puede acobardar, no se puede devolver. Es decir, si ya estamos llegando a la otra orilla del río, hay que meterle chola, hay que seguir. Y en ese sentido estamos acercándonos a unos escenarios muy interesantes que usted tiene que estudiar e investigar. No lo va a comprender si no lo estudia y lo investiga, se lo advierto desde ya. Y tampoco lo va a comprender a través de las redes sociales y de los medios tradicionales. Tiene que leer, tiene que investigar. Hoy estamos invitados por la diputada Victoria Mata, que nos convocó para participar en la tarde en el Teatro Sidor al debate de la ley orgánica que presentó el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional. Haremos un esfuerzo por acompañar ese debate y estaremos la próxima semana compartiendo un cafecito con noticias más cargado. Te habló tu amigo David Medina. Espero que les haya gustado el programa de hoy.
Ya saben que pueden contactarme a través del 0414-958-1282. 0414-958-1282. Hay mucha información que nos quedó fuera del tintero, pero tengan plena seguridad de que esta información le vamos a hacer seguimiento la próxima semana, porque eso va a ser noticia. Estén pendientes con el mercado petrolero, estén pendientes con la pugna en el Congreso de Estados Unidos por la ayuda a Ucrania y sobre todo estén pendientes del dinero. ¿Cuáles son las empresas transnacionales que venden armas en esos conflictos? ¿Cuáles son las empresas petroleras que financian esos conflictos? Por ahí van los tiros. Comience a investigar eso y se va a dar cuenta de el escenario en el que nos encontramos y que seguramente vamos a salir victoriosos. No le tenga miedo a la guerra ya está. Concéntrese en la paz, en la construcción de los planes de paz. Y este plan acelerado en la Guayana Esequiba es un plan de paz, de defensa en paz. Cuídense mucho, los quiero mucho. David Medina. Chao.